María Fernanda Cabal rompe el silencio, y esta vez pone sobre la mesa a Abelardo de la Espriella. En medio de una entrevista que ha dado de qué hablar, María Fernanda Cabal dejó claro que el panorama político está más abierto que nunca, y que figuras como Abelardo ya están jugando un papel clave. Sin mencionarlo directamente como favorito, sí dejó algo contundente. La derecha necesita un liderazgo fuerte, claro y sin miedo. Y ahí es donde muchos ponen los ojos sobre Abelardo. Cabal fue aún más lejos. Aseguró que la política no es de medias tintas, que no hay espacio para tibiezas, y que el candidato que conecte con el miedo y la esperanza de la gente será el que gane. ¿Indirecta? ¿Mensaje calculado? Muchos creen que sí. Además, lanzó una advertencia. Si la derecha no se une, figuras como Iván Cepeda podrían quedarse con el poder. Mientras tanto, Abelardo sigue creciendo. Y cada vez suena más fuerte en el escenario nacional. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el inicio de algo mucho más grande? Porque cuando figuras como Cabal hablan, nada es casualidad. Buenos días, Julio. Bueno, esto ha sido la recopilación de experiencias. 3 periodos en el Congreso de la República. Finalmente ser la senadora más votada de la historia. Tener el mayor valor que puede tener una persona pública, que es la coherencia. No mudar de piel, no acomodarse a las circunstancias. Y hoy, en este momento, ya siento yo que tengo que dar, al finalizar mi periodo en el Senado 20 de julio, un paso al costado y empezar a trabajar en un deseo profundo. Y ese deseo profundo es hacer mi propio movimiento político. Lo quiere la gente, lo quiere todo el que me sigue con ideas claras, lo quiere una derecha que no es la derecha que los adversarios y malquerientes quieren hacerla parecer, es una derecha libre, una derecha que permite que el individuo haga y construya su propio futuro y que el Estado sea un buen socio, no un pésimo, obligado cónyuge que termina arruinando las expectativas de cualquier ciudadano. Ese deseo es el que voy a iniciar y le quiero contar que en la Filbo, en la entrega de mi autobiografía Yo Soy Cabal, delegué en el público la construcción del nombre. Como se llame, va a ser una marca, así como es la marca Yo Soy Cabal. Yo Soy Cabal. Pues senadora, muy atentos a ese nombre y a la construcción de esa nueva plataforma política. ¿Cómo está viendo las cosas hoy? ¿Usted cree que la derecha, porque usted va a tener un papel determinante en el futuro de la derecha colombiana, esta derecha de hoy, que indiscutiblemente ha estado fracturada, pero no solamente la derecha, sino también el centro, que hace parte del centro derecha, ¿usted cree que en este momento tiene la capacidad de ganarle a Iván Cepeda? Unidos sí. Unidos somos inderrotables porque primero Iván Cepeda es un muy mal candidato. Iván Cepeda no tiene discurso, no genera pasión. Él está recogiendo de Petro, que curiosamente, y la verdad es que es un fenómeno digno de analizar psicológicamente en las masas, terminó teniendo también una marca y un público seguidor entre fanático y resentido. De pronto, por la cantidad de falencias del mismo Estado y la sociedad colombiana que excluyen a la gente. Es una sociedad donde los privilegios siguen siendo la llave para abrir y las componendas políticas la excusa para quedarse con los recursos de un Estado que terminó siendo ordeñado por todos, no para construir bienestar en el ciudadano. Que le traslade Petro esos votos, eso tampoco es fácil. Uribe tampoco lo hizo nunca. No es fácil usted solamente señalar, salvo que su opinión esté muy alta. Si su opinión, como salió Uribe después de su primer y segundo mandato, que era el 80%, usted pone a cualquiera. Pero de resto, cuando su opinión no es tan alta, cuando usted viene también de generar una cantidad de decisiones erráticas, pues Cepeda no es el candidato ideal. Es un hombre frío, es un hombre sin emociones, criado en el corazón del muro, yo digo el muro de Berlín, de esa muralla depredadora del símbolo de las antilibertades en Checoslovaquia, en Bulgaria. Siento que él es un hombre que no ha superado los odios por lo que le pasó a su papá, y sus convicciones son las del marxista puro. Sí. Si usted se lee el programa de gobierno, es el manifiesto comunista. Y eso no puede ser, Julio, cuando América Latina se está liberando del socialismo del siglo XXI. Doctora Queda Cabal, uno como una isla. Entonces yo sí creo que el centro, como les gusta llamarse, como para no meterse en problemas, yo nunca sé qué es el centro, eso que es tan tibio, a mí no me gusta. Centro derecha y la derecha, unidas, sí derrotan en segunda vuelta de Iván Cepeda. Pero frente a ese punto, probablemente muchos expertos en comunicación política y en análisis de campañas electorales y demás
puedan tener esa misma apreciación suya, que Cepeda es un mal candidato, pero aún así, a costa de todo eso, es quien hoy es el puntero en todas las encuestas, sin excepción alguna. ¿A qué lo atribuye entonces? Claro, al control del presupuesto público, a la cantidad de contratos que superan el 500.000. Eso no se había visto jamás. 500.000 burócratas, entidades como el ICA, como el INVIMA, como el SENA, donde tienen que turnarse porque no cabe la gente para sentarse en las sillas. Eso se llama gasto público, eso no está generando riqueza en la economía y lo pagamos los que tenemos empresa. 500.000 contratos, súmele a eso toda la repartición que hay hoy, peor que en gobiernos anteriores, con todos los amigos politiqueros en las regiones. Se están entregando sumas de dinero incalculables. Un pequeño ejemplo, que hace Holman Morris con esa operación de propaganda que es RTBC, haciendo conciertos de 4 y 5 mil millones cuando no hay plata para un medicamento y se mueren los niños y los ancianos. Al final, la conclusión es que la izquierda tiene una capacidad de comunicación superior en la mentira, que nunca desde la derecha supimos nosotros confrontar, o porque no nos parecía necesario o por cobardía. Iván Cepeda tiene lo que tiene por la plata del gobierno nacional gastada, derroche en corrupción, 1. Y 2, los territorios que no controlamos. ¿Cómo se va a votar en el Catatumbo? ¿Cómo se va a votar en el Cauca donde mataron estas 30 personas? El único que puede entrar es Iván Cepeda. Allá no entra Paloma ni entra Abelardo. En plena entrevista, a María Fernanda Cabal le hicieron una de las preguntas más incómodas del momento. ¿Quién debería hacerse a un lado dentro de la derecha? Y su respuesta dejó un mensaje bastante claro para quienes todavía creen que alguno de los candidatos va a renunciar en plena batalla política. Cabal prácticamente dio a entender que, a estas alturas del juego, nadie está dispuesto a entregar el terreno que ya ha construido. Cada campaña viene creciendo, sumando seguidores, recorriendo el país y defendiendo su proyecto, como para simplemente apartarse ahora. Además, dejó entrever algo importante. La primera vuelta justamente existe para medir fuerzas, confrontar ideas y permitir que sea la gente quien decida cuál liderazgo tiene realmente la capacidad de enfrentar a la izquierda. Y aunque evitó inclinarse oficialmente por uno, muchos notaron que cuando habló de liderazgo firme, discurso claro y conexión con la ciudadanía, el nombre de Abelardo de la Espriella volvió a quedar sobre la mesa. Porque en este momento, la pelea no es por sobrevivir políticamente. La pelea es por demostrar quién puede convertirse en el verdadero rival capaz de disputar el poder en Colombia, y según lo que dejó ver Cabal, la batalla apenas comienza. Usted habla de la necesidad de que haya unidad justamente para poder derrotar al candidato líder en este momento, que es Iván Cepeda, según las encuestas. Pero en su criterio y desde su conocimiento, ¿cómo se puede lograr esa unidad cuando los dos candidatos no se pueden a veces casi que ni hablar? Al menos en sus campañas hay una fuerte confrontación. Pero además de eso, ¿cuál entonces tendría que ser el candidato? ¿Quién tendría que bajarse? ¿Quién es más factible que le termine ganando a Iván Cepeda entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella? Mire, ningún candidato se va a bajar a estas alturas de la carrera, porque la lucha por el poder es eso, es controversia, es polarización. Yo sé que hay miedo en el público y hay temor de lo que pueda pasar y la fórmula es únanse. Eso no va a ser posible. Y la primera vuelta precisamente es para derrotarse entre ellos. Yo hoy, no voy a decir nombres por respeto, pero la conclusión y la experiencia de vida me dice, primero, que la política es binaria. La política no es gris, es 0-1, blanco-negro, no medias tintas. El candidato que lleve el discurso más claro y más limpio al corazón de un ciudadano con miedo es el candidato que se va a llevar las banderas. Usted no vio ni a Trump pidiendo permiso, ni a Milei diciendo que entonces va a ser múltiples acuerdos. Así no fue. Y resulta que es que la presidencia tiene un ingrediente fabuloso, que es la opinión libre. Y esas encuestas no están reflejando el voto silencioso de muchos que no quieren decir por quién van a votar. Sí. Para terminar, pase Paloma o pase Abelardo, a mi criterio, cualquiera de los dos derrota a Iván Cepeda en segunda vuelta. Bueno, eso es importante como análisis desde este lado de la política. Senadora, yo le quiero preguntar por la figura del expresidente Álvaro Uribe, no para que, como sabemos todos, se repita que usted siente gran admiración por él y que, pues, digamos, le mantiene una lealtad, pero hay también una polémica en estas últimas semanas de que la presencia permanente del expresidente Uribe en la campaña de Paloma Valencia le está haciendo daño a la campaña y que él debería tal vez ausentarse un poco del debate público. ¿Usted considera que eso es así? No.
pienso exactamente lo contrario. Siento que el error en la campaña de Federico Gutiérrez fue, me supongo que por sus asesores y sus aliados, esconder al presidente Uribe. No, el presidente Uribe tiene una marca, como la tengo yo. Él está acompañando su candidata. ¿Y por qué hay que desdibujar a Uribe? Para dejarnos llevar por todos estos consejeros que siempre le dicen a uno que se mueva al centro. Y yo repito, yo no sé qué es el centro. Usted dice sí o no. Usted asume posturas. Claro que usted puede llegar a negociaciones a veces complejas. Usted puede ceder, sí, pero no terminar como un acuerdo de La Habana, que ahí está escondidito Juan Manuel Santos, donde puso en cuerpo ajeno a Juan Fernando Cristo en la campaña de Cepeda. El país de hoy es culpa de 300.000 hectáreas de coca donde arrodillaron al Estado colombiano. Un acuerdo espurio derrotado en las urnas. Ah, pero cómo nos costó crucifixiones haber dicho las cosas como son. Entonces, que este Uribe debe estar es lo que él quiere y a lo que él tiene derecho. Senadora Cabal, sobre su futuro político, ¿se podría decir que usted está preparando el terreno quizá para una tercera candidatura presidencial? Se dice que la tercera es la vencida, ¿o le gusta más la gobernación del Valle? Se ha especulado mucho y sí me han llegado propuestas de empresarios que en la gobernación sería imbatible. Uno haciendo política no cierra las puertas a ninguna posibilidad. Pero le soy sincera, el deseo de mi corazón es ir al 2030. Me aplazaron nuevamente. Es la segunda vez que me sacan de la baraja. Eso me genera una inmensa inconformidad. Me quitaron la cabeza de lista en su momento y de eso que era malo se volvió bueno porque logré tener mis votos propios, siendo la última en número 100 en la lista del Centro Democrático. Quiero hacer movimiento, quiero hacer partido y quiero construir país. Senadora Cabal, hablemos de eso, porque muchos de sus seguidores no entienden la minucia, el detrás de cámaras de lo que a usted le pasó. Usted dice, a mí me sacaron. Y usted no se merecía que la sacaran. El partido pues tomó unas decisiones. Ahí hay un director que es muy polémico, el doctor Vallejo. Obviamente allá no se mueve una hoja sin consultarla con el presidente Uribe. Y yo, en lo personal, no entiendo el costo de haberle hecho daño a usted. ¿Quién se lo hizo y por qué? Yo entendí que de pronto mis posturas eran incómodas. Yo siempre he respetado la autoridad y la admiración es parte de la emoción con la que yo trabajo. A mí me gusta admirar a mi jefe, me ha gustado admirar a mis jefes. Un jefe que no me genera respeto me produce jartera, aburrimiento. Con Uribe yo sentí todo lo que siente una persona que está al lado del mejor presidente de los últimos 100 años que transformó este país. Sí, pero ya con un partido que llegó al poder con Duque, con un gobierno que fue terriblemente antipático, con todos los que trabajamos con convicción, con una oposición a Gustavo Petro y con ver que finalmente eran más las antipatías hacia mí del círculo cercano de Uribe, porque yo le digo a él, yo le decía todo, a veces se lo decía en chiste. Yo le decía, usted tiene un poco de viejitos chismosos que todo el tiempo le hablan mal de mí. Y entonces él me decía, pero de viejitos también tiene usted que la quieren. Pero siempre hubo personajes adentro de la campaña que eran inmensos malquerientes. Y así es muy difícil uno poder sacar adelante con éxito una candidatura. Aquí no valía hacer la tarea bien, sacar A en todo. No, siempre terminaba algo sacándome del espectro. Yo sí me siento terriblemente defraudada. Siento que no hubo reglas claras y no las hay aún, porque no ha habido respuestas claras. Cuando usted recibe eso, usted siente que ya no cabe, que ya no lo quieren, que de pronto, si lo necesitan es para las elecciones, pero no más. María Fernanda Cabal habló como pocas veces sobre su distanciamiento con el partido y sobre las heridas que, según ella, quedaron dentro del uribismo. Durante la entrevista, Cabal dejó ver una mezcla de decepción, frustración y tristeza al recordar cómo terminó apartada de decisiones importantes dentro de su propio sector político. Aunque reiteró su admiración por Álvaro Uribe Vélez, también reconoció que alrededor del expresidente existían personas que nunca la quisieron ver creciendo políticamente. Según Cabal, hubo intereses internos, tensiones y decisiones que terminaron debilitando su candidatura y alejándola poco a poco del centro de las decisiones. Incluso confesó sentirse maltratada políticamente después de años defendiendo al partido, poniendo en riesgo su tranquilidad y convirtiéndose en una de las voces más fuertes de la oposición. Pero lo más impactante fue escucharla decir que en la política muchas veces no existe la buena fe, y que terminó entendiendo que detrás de los discursos también hay cálculos, estrategias y poder. Aún así,
Cabal dejó claro que no piensa desaparecer. Por el contrario, todo parece indicar que esta ruptura terminó impulsando algo mucho más grande, la idea de crear su propio movimiento político. Y ahora la gran pregunta es, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva etapa para Cabal fuera de las sombras del uribismo? Pero, senadora, tenían mucha fuerza esos malquerientes, porque es que Álvaro Uribe no se deja seducir por un chisme de un almuerzo o de una llamada telefónica. Unos malquerientes poderosos. ¿Me podría indicar uno de ellos? ¿Por qué me vas a poner a pelear, Julio? Suficientes enemigos hay, gratuitos además. Está demasiado correctamente política y diplomática esta entrevista. Pero es que no vale la pena no es su entrar estilo. en nombres, Pero- no vale la pena entrar en nombres y menos en una coyuntura tan peligrosa. Yo lo que le digo, siento que fui maltratada, así se lo manifesté al director del partido. Pedimos la decisión, déjeme salir con altura, es que además me lo merezco. Yo puse en riesgo mi vida y la de mi familia por convicciones y por defender causas en las que creo. Y por defender al presidente Uribe, al que he admirado y al que he querido. Pero dentro de la política hay más intereses de los que uno cree. Por ejemplo, una conclusión que yo saqué después de todo esto. Nunca seas enemigo de los enemigos de tus amigos. ¿Por qué más enemigos gratuitos? Nosotros nos pusimos a pelear con una cantidad de malquerientes de Uribe gratuitamente para después terminar viéndolos en fotografías. No vale la pena. Y segundo, en la política no existe la buena fe. Qué pereza darse uno cuenta que uno creer termina siendo un error. Es mejor no creer. Desconfiar desde el principio en el mecanismo. Qué pereza. Pero esa es una lección de vida que queda. Senadora, esos malquerientes a los que usted se refiere, ese daño que le habrían hecho en el Centro Democrático, ¿termina a usted acercándola mucho más a Abelardo de la Espriella? Es decir, con toda sinceridad, ¿a usted le gusta más Abelardo de la Espriella que Paloma Valencia? Pero es que no es estar con uno y otro como en las telenovelas, ¿no? Entonces me pusieron los cachos y voy a correr a conseguirme un novio. No, uno tiene que ser más pausado, más tranquilo. Yo sé que la política es de emociones, pero no emociones irracionales. Muchos de los seguidores me dijeron, váyase que usted no la quieren, váyase con el tigre, súbase en la tarima con el tigre. Yo digo, un momento, es que yo hice este partido también. Yo estoy en el partido, yo no he renunciado. Yo tengo que tener una disciplina de partido. Eso tiene un castigo que es la doble militancia, que no le aplica a todos, ¿no? Porque hay unos en doble militancia que se habían ido a otras campañas y no les pasó nada en este partido. Al final, yo siento que ninguna de nosotras éramos las candidatas de Uribe. Se lo digo con franqueza. Yo siento que Uribe le apostaba de pronto primero a Miguel, con el que al final estaba muy decepcionado, seguramente por su juventud, y pues su juventud significaba que cometía muchos errores. Y segundo, después sentí que el candidato era Pinzón. Y yo se lo dije a Juan Carlos, tú eres el candidato de Uribe. Y me dijo, creo que ya no. Entonces, cuando no sube el candidato que era de Uribe, entonces ya lo despiden y ya, entonces nos vamos con Paloma. María Fernanda no, María Fernanda confronta, María Fernanda tiene posturas en las que de pronto Uribe no está conforme. Uribe detesta la palabra derecha, tiene un prejuicio natural. Se lo dije muchas veces, es que derecha es libre mercado, es libre pensamiento. Aquí nadie está hablando de que derecha sea camisa de fuerza, ni quemar libros, nada de eso. Y finalmente nunca lo pude convencer. Entonces, esa incomodidad del prejuicio ideológico siento que a mí me restó espacio que de pronto otros tenían más ganados en el corazón de Uribe. Usted acaba de tocar un tema muy interesante, y es que Miguel Uribe en un momento, Miguel Uribe Turbay, era el niño de los ojos de Álvaro Uribe. Pero usted también tiene razón, algo pasó. ¿Qué fue lo que lo desencantó al presidente Uribe de Miguel Uribe? El exceso de dinero, el exceso que ya era demasiado evidente en una campaña donde se llegaba con 30 personas, estos venezolanos metidos hasta el cogote, que era ya de verdad que uno decía, bueno, ¿será que aquí no tenemos gente que sirva? Una especie como de clan donde tenían privilegios por encima de los demás. A mí me dejaban entrar 5 personas y las demás las dejaban afuera. A Paloma igual, a Paola igual, y aquí estos entraban y acomodaban las sillas. O sea, se vuelve un tema incómodo donde terminamos en reunión privada con el presidente Uribe haciéndole una cantidad de reclamos que eran ciertos. Y reclamos donde Paloma lo que dijo fue cierto, y lo que Paola dijo fue cierto, y lo que yo dije fue cierto, y lo que Andrés Guerra dijo fue cierto. Estaban detonando unas candidaturas por cuenta de una campaña que terminó siendo terriblemente agresiva. De hecho, yo le hice un reclamo en ese momento a Miguel, porque yo había recibido una llamada telefónica de un muchacho que participó de una reunión de Lester Toledo en el Hotel Índigo, en Brickell. Se fueron a conseguir recursos
unos paisas con los venezolanos haciendo una reunión de empresarios. Y Lester Toledo en esa reunión lo que dijo es que la candidata a derrotar o la campaña a derrotar era la de María Fernanda Cabal y que ya tenían una sala de guerra en el Doral. Y yo fui y se lo reclamé a mi compañero Miguel y al presidente Uribe. Son testigos todos los que estuvimos allí presentes, incluida la secretaria del partido Laura Vaca, incluido Gabriel Vallejo, el director. Y Miguel recurrentemente negaba todo y se ponía bravo. ¿Qué le molestaba a Uribe? 70 buses en una reunión y le decía, Miguel, cuando usted fue candidato a la alcaldía y cometió el mismo error. Traer la clase política completa y traer gente en buses no te da la elección. Y Miguel se molestaba. Entonces llegó un momento donde el fastidio de Uribe fue más por las prácticas políticas y politiqueras que estaba replicando la campaña de Miguel. Entonces al final se le veía aburrido, pero tampoco era que estuviera, a mi juicio, muy contento con nosotros. Mi reclamo es que a nosotros nos dejó perder valor, como cuando usted su mercancía la tiene allá esperando a que le salga moho. Y mientras tanto se tomaba fotos con Abelardo, con Vicky, con Pinzón. O sea, se siente uno como la novia con la que no la sacan a la fiesta, ¿no es cierto? O las novias que no sacaban a la fiesta. Y uno angustiado porque había compañeras que querían volver al Senado viendo cómo no pasábamos el límite de la fecha. Lo que acabamos de escuchar no fue una simple entrevista política. Fue prácticamente una confesión pública de María Fernanda Cabal sobre todo lo que vivió dentro del uribismo. Por primera vez habló de decepciones, de sentirse apartada, de intereses internos y de una fractura que, según ella, se fue formando desde hace tiempo dentro del partido. Pero más allá de las diferencias, aquí hay algo claro. Cabal no piensa retirarse de la política. Al contrario, todo indica que quiere convertir esa inconformidad en una nueva fuerza política propia, con identidad, discurso firme y una base que la sigue respaldando. Y mientras la derecha sigue dividida entre diferentes liderazgos, nombres como Abelardo de la Espriella empiezan a tomar cada vez más protagonismo dentro de esa disputa por representar a millones de colombianos inconformes con el rumbo del país. Lo cierto es que el panorama político se está moviendo rápido, y las declaraciones de Cabal dejan claro que la pelea apenas comienza. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que María Fernanda Cabal hizo bien en contar todo esto? ¿Y quién crees que terminará liderando la derecha en Colombia? No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo porque se vienen días muy intensos en la política colombiana.